Hola mamá, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? Bueno, hoy vengo a explicarte algo que puede ser muy potente. Hoy vengo a hablarte de la mente de tu bebé y de que si sabías que la mente de tu bebé empieza a aprender mucho antes de lo que tú piensas. Porque te hablo hoy también un poco de las creencias que vivirán nuestros hijos cuando tengan 20, 25, 30, 40 años. Que estas creencias empiezan a construirse mucho antes de que prácticamente empiezan a hablar. Y si yo te dijera que la seguridad, el miedo, la confianza, la calma, la autoestima o la forma en la que tendrá tu hijo en relacionarse con el mundo empiezan mucho antes de que ellos den sus primeros pasos o de que tengan sus primeros tiempos. Hoy quiero compartirte algo que es una reflexión muy profunda que he tenido en estos últimos meses. El otro día, leyendo uno de los libros estos que a mí me gustan tanto, de esos sobre mentalidad, consciencia, sobre nuestro subconsciente, la mente consciente, ¿vale? De repente mi cabeza como que hizo un parón, dejó de pensar en los adultos y empecé a pensar un poco más desde la visión de los bebés. Y entonces todo empezó como a tener otro sentido. Como llevo tantos años acompañando a familias, llevo tantos años también entrando en la casa de estas familias donde nace un bebé, llevo también años observando cómo viven las mamás y cómo viven los papás, cómo hablan, cómo se sienten, cómo reaccionan y cómo acompañan a sus hijos y a sus bebés. Y comprendí que muchas veces intentamos cambiar el comportamiento de nuestros hijos sin antes detenernos a observar realmente cuál es nuestra realidad, la que estamos viviendo nosotros, la que vivimos durante todo el día a día. Pero bueno, antes de continuar, ya sabes que siempre te menciono la carpeta de recursos que encontrarás, es el primer enlace que encontrarás en la descripción de este canal. Es una carpeta de recursos donde, bueno, está súper llenita, es totalmente gratuita, solo tienes que clicar el enlace y te la descargas y ya se guarda para ti, es un drive. Y yo, conforme vaya subiendo más información sobre alimentación complementaria, sobre lactancia materna, sobre porteo ergonómico, sobre maternidad consciente, posparto y muchísimos otros temas, pues a ti ya te llega directamente. Y yo, bueno, pues te invito a que cuando acabe este vídeo te la puedas descargar y que incluso hasta la puedas compartir con otra mamá, porque seguro que te va a aportar muchísimo conocimiento, muchísima confianza y muchísima calma para que puedas vivir tu maternidad desde una manera mucho más potente y mucho más consciente. Así que bueno, ahora sí, vamos a lo que íbamos. Quiero hacerte una pregunta. Cuando nace un bebé, ¿quién le enseña cómo funciona el mundo? Bueno, pues seguramente que cuando te hago esta pregunta, muchas personas ya lo primero que te viene a la cabeza son sus padres. Y sí, tienes razón, tiene razón, porque son sus padres los que le enseñan a vivir, ¿no? A poder gestionar el día a día. Pero tienes que saber que no lo hacen desde lo que dicen, sino lo hacen desde lo que viven, porque un bebé empieza a comprender mucho más con los actos que no con las palabras. Un bebé empieza aprendiendo observando, empieza aprendiendo sintiendo, experimentando, repitiendo todo lo que ve.
porque su cerebro, tienes que saber que el cerebro de un bebé está en continuo crecimiento y a una velocidad extraordinaria, es brutal. O sea que cada día crea millones de conexiones y cada experiencia puede llegar a dejar una huella. Cada abrazo, por ejemplo, cada mirada, cada tono de voz, tanto sea bueno o malo, cada momento de calma, cada momento de tensión también le puede llegar a marcar, porque todo va formando esa manera de poder crear ese pequeño ser humano que interpretará el mundo donde va a vivir, ¿vale? Bueno, y a mí aquí me aparece una pequeña reflexión que cambió completamente mi forma de acompañar la maternidad, y es que, bueno, los bebés no llegan al mundo pensando que el mundo es peligroso, no llegan pensando que no son suficientes, tampoco llegan pensando o creyendo que todo lo tienen que hacer bien o que todo lo tienen que hacer perfecto. O sea, ellos no saben nada de todo esto, no llegan sintiendo tampoco vergüenza, ellos no tienen la mente consciente totalmente limpia, y la mente subconsciente también la tienen totalmente limpia, y así que es por eso que aprenden realmente por lo que los padres suelen transmitir. Y diciéndote esto, quiero dejar algo muy claro, eso sí, porque sé que, bueno, yo soy mamá también, sé que ser mamá y ser papá es una experiencia mucho más compleja que bueno, pues de la que podamos ver, y educar siempre lo hacemos desde nuestro corazón y desde la mejor manera que sabemos, y desde nuestra propia historia también, porque todos hemos crecido en un entorno diferente, en un entorno determinado. Todos tenemos evidentemente nuestras heridas, todos llevamos nuestra mochila, todos tenemos nuestras inseguridades, todos tenemos, bueno, pues nuestros pequeños miedos, y muchas veces transmitimos estas cositas sin ni siquiera ser conscientes de ellos, porque no porque no queramos, sino porque es la única forma que hemos aprendido a gestionar nuestra vida, a gestionar nuestro día a día. Por eso este vídeo no pretende, evidentemente, señalar a nadie, se hace desde el corazón para que puedas entender, sino que este vídeo pretende abrir una puerta realmente a tu conciencia, para que puedas aprender, porque cuando somos conscientes de algo, podemos empezar a transformar desde otra mirada, ¿vale? Ahora imagínate, por ejemplo, una madre que acaba de tener a su bebé, está en el hospital, recién parida, y lo ama, evidentemente, profundamente. Lo llegaría a proteger incluso hasta con su propia vida, pero sin embargo vive cada día con este miedo interno, un miedo, por ejemplo, a no producir suficiente leche, un miedo a que su bebé no gane el peso necesario, un miedo a hacerlo mal, un miedo a que la juzguen, a las opiniones de los demás, un miedo a equivocarse, miedo a no estar siendo una mamá buena, una buena mamá. ¿Tú crees que ese bebé solamente recibe leche? Pues no, tengo que decirte que no.
ese bebé también está recibiendo todo este ambiente emocional que está viviendo la mamá. Ese bebé percibe una respiración acelerada, ese bebé percibe en su cuerpo la tensión que lleva mamá, ese bebé también percibe esa mirada de preocupación, percibe también la forma en que esa mamá está viviendo cada toma. Y esto no significa que el bebé piense con palabras. Esto significa que su sistema nervioso está en continuo aprendizaje y está totalmente conectado con el sistema de mamá. Por eso siempre digo que acompañar una lactancia nunca consiste únicamente solo en enseñar pues las posiciones, cómo te lo tienes que colocar, el agarre, la boquita bien abierta, sino que muchas veces consiste en acompañar también desde la confianza, desde la confianza que desea escuchar esa madre, porque cuando una mamá empieza a confiar en sí misma, todo cambia. Todo cambia y se ve ese cambio, porque, bueno, es brutal. Yo he acompañado a muchas mamás y se ve el cambio que hace esta mamá, se ve la respiración cómo cambia, se ve incluso la mirada con la que mamá mira a su bebé, se ve incluso hasta cómo puede la mamá llegar a coger al bebé o cómo puede llegar a responder a las necesidades del bebé. Y el bebé esto, tienes que saber que todo este cambio, el bebé lo percibe. Y bueno, pues la maternidad no es, tienes que saber que no es únicamente un conjunto de técnicas, porque sí, nos pueden explicar en nuestro día a día muchas técnicas, pero tienes que saber que la maternidad es una experiencia profundamente emocional. Y creo que durante muchos años hemos dedicado muchísimo esfuerzo a enseñar muchos procedimientos, pero muy poquito a enseñar cómo podemos llegar a vivir con nuestra experiencia realmente emocional. Y bueno, quiero llevarte ahora a otro ejemplo, porque, bueno, la alimentación complementaria es uno de los momentos que para mí es uno de mis favoritos, porque es una etapa brutal, es una etapa súper bonita. Y ahora tú imagina que llega el momento de empezar el BLV. Tú imagina ahora que, bueno, pues que el bebé está sentado, que tiene delante, no sé, un trozo de alimento, un trozo de aguacate, por ejemplo, y que nunca antes ha comido nada de nada. Todo es nuevo para él, todo es un descubrimiento, todo es curiosidad, pero a su alrededor del bebé, hay 4 adultos. Y un adulto le dice, ¡ay, cuidado! Otro adulto le dice, este trozo es demasiado grande para ti. Otro le dice, yo casi que mejor al igual se lo trituraría. Otro le responde, ¿y si se atraganta? ¿Y si se le queda aquí en el cuello y si se atraganta? Y otro evidentemente corre porque está desesperado y le quita la comida directamente. Y entonces yo me pregunto, reflexiona realmente lo que te voy a decir, ¿eh? Entonces yo me pregunto, ¿quién es el que tiene miedo? ¿El bebé, que nunca ha visto y nunca ha vivido estas experiencias? ¿O realmente son los adultos? Porque el bebé todavía tienes que saber que no sabe nada de ese momento. No sabe nada del miedo. Simplemente quiere experimentar, él quiere tocar, él quiere chafar, quiere probar con la boquita, quiere, bueno, pues aplastar, si hace falta pues tirarlo al suelo, que lo tira al suelo, quiere observar también. Él quiere experimentar, quiere descubrir. Y muchas veces somos los mismos adultos
que no dejamos que esa misma experiencia, por miedo, empiece sin antes llenarse de esta tensión que solemos compartir con nuestro bebé. Porque bueno, sabemos que siempre hay que seguir unas pautas de la alimentación. Evidentemente no puedes ofrecerle ningún tipo de alimento sin antes conocer todas estas normas de seguridad. Por supuesto que debemos saber diferenciar una arcada de un atragantamiento. Tienes que saber gestionar bien cuál es, qué alimentos podemos ofrecer y qué alimentos no se pueden ofrecer. Esto también forma parte de la seguridad, y tienes que saber también que un bebé nunca se puede dejar solo con la comida. Pero una cosa es actuar con seguridad, y otra cosa muy distinta es actuar y vivir desde el miedo, desde un miedo constante, porque los niños aprenden muchísimo de nuestro estado emocional, no solo de nuestras explicaciones, ¿vale?, sino que también ocurre lo mismo cuando un niño, por ejemplo, empieza a caminar. ¿Cuántas veces, por ejemplo, hemos visto a un pequeño que se cae y se levanta tranquilamente, sin decir nada, y sigue jugando? En cambio, ¿cuántas veces hemos visto a un niño caerse y justamente va el adulto gritando: ¡ay, el niño, pobrecito, no sé qué! Y de hecho, ¡ay, te has hecho daño! O ¡ay, levántate! O ¡ay, de eso! Y entonces el niño mira y empieza a llorar. Observa la reacción del adulto y empieza a llorar. Y realmente esto no es porque la caída haya sido muy grave, evidentemente nosotros ya lo vemos, sino porque busca la información en la persona en que le da seguridad. Los bebés y los niños, los niños pequeños, utilizan constantemente a sus cuidadores o a sus papás, a sus mamás, como referencia para interpretar lo que ocurre a su alrededor. Eso es algo que, bueno, pues conocemos desde la psicología del desarrollo infantil, y es totalmente favorable. Y aquí es donde aparece otra preguntita que también cambió mi forma de poder acercarme un poquito más a los bebés y a los niños. Si nuestros hijos utilizaran nuestras reacciones para interpretar el mundo, ¿qué mundo les estamos enseñando? Cuestiónate esto, porque es brutal esta pregunta, ¿eh? ¿Qué mundo le estamos enseñando? ¿Un mundo lleno de amenazas o un mundo donde existen un montón de dificultades? Pero no le estamos enseñando un mundo donde hay un montón de posibilidades para poder superar todos estos retos del día a día. Y es que esto no quiere decir que no seamos capaces de enfrentarlo nosotros, porque hay una gran diferencia. La diferencia cambia completamente con la crianza. Así que acábate de plantear esto que te acabo de decir, porque puede ser muy favorable para tu bebé. También tengo que decirte que el tema de las etiquetas. Es que mi hija es muy tímida, es que mi hijo nunca come, es que lo dejo en cualquier lado y siempre llora, es que es acostarlo en su camita y nunca duerme en su camita. Y yo te quiero preguntar, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta que muchas veces repetimos estas frases
delante de nuestro propio hijo o hija una y otra vez. Y los niños crecen escuchando realmente quiénes son, por todo lo que nosotros les vamos a ir transmitiendo durante día a día, pero realmente no viven escuchándose a ellos mismos, y no, de esta manera no les ayudamos a crear realmente su vida, porque ya estamos construyendo esta expectativa hacia ellos, ¿vale? Tienes que saber que pues las expectativas influyen de una manera en las que pueden reaccionar muchísimo con nuestros hijos. Cada día pienso que mi hijo, que si cada día piensas que tu hijo no va a comer, probablemente tenga una ansiedad con la comida. Si cada día piensas con esta ansiedad, el comportamiento cambiará, evidentemente, y el ambiente también cambiará. Así que por eso me gusta decir que la maternidad empieza mucho antes de cambiar a nuestros hijos. Empieza cuando decidimos revisar nuestra historia y que nos contamos a nosotros mismos y quiénes somos nosotros. Porque quizás el mayor regalo que podamos ofrecerle a nuestros hijos no sea enseñarles a ser valientes, sino que es convertirlos en unos adultos que puedan vivir con mucha más confianza y con mucha más serenidad y con mucha más presencia. Y cuando eso ocurre, no solo cambia la manera en cómo la madre cambia o el papá cambia toda esta gestión, sino que empieza también a cambiar toda la atmósfera, todo nuestro entorno donde el bebé crece. Y y ahora quiero proponerte un ejercicio muy, muy sencillo. Y es que durante las próximas 48 horas, observa cuántas veces dices alguna de estas frases, como por ejemplo, no puedo, como es muy pequeño, como por ejemplo, no sabe, o como es imposible que lo hagas tú solito, o como, uy, no, ahora tengo que ponerlo a dormir y no va a dormir, o ahora le pongo el plato en la mesa y no va a comer, o uy, no es muy pequeño, no lo va a conseguir. No te estoy diciendo que nunca puedas poner límites, evidentemente, porque, pues siendo papás y mamás, pues los límites son muy necesarios. Los bebés necesitan adultos que les acompañen con seguridad y con seguridad y con valentía y con valor, pero sí que te estoy pidiendo que los observes desde donde nace realmente esta seguridad, porque es muy importante que nazca desde la calma, que no nazca desde el miedo, porque no es lo mismo decir, por ejemplo, voy a acompañarte porque todavía necesitas ayuda, ¿vale? Que, por ejemplo, decir, uy, no puedes, es imposible, porque tú eres muy pequeño. Por eso me gustaría decir que la maternidad empieza mucho antes de que empieces a cambiar a tu hijo. Empieza cuando decidimos prácticamente quizás revisar un poquito todo lo que llevamos dentro y todo lo que vamos contando también
porque quizá el mayor regalo que podamos ofrecerles no sea enseñarles a ser valientes, sino convertirnos a nosotros en adultos que ya viven con mucha más confianza, que viven ya con mucha más serenidad y con mucha más presencia, porque, bueno, es importante, y cuando eso ocurre, no solo cambia la madre, sino que, bueno, y el padre, evidentemente, o la pareja, sino que empieza a cambiar toda la atmósfera y todo lo que el bebé huele en su día a día, y evidentemente este bebé crecerá muchísimo más sano. Bueno, ahora quiero proponerte un ejercicio muy sencillo. Durante las próximas 48 horas me gustaría que observaras cuántas veces dices alguna de estas frases. Por ejemplo, no puedo, o es muy pequeño, o no sabe, o siempre hace lo mismo, o es imposible, no va a dormir, no va a comer, no va a conseguirlo. No te estoy diciendo que nunca puedas poner límites, evidentemente, porque los límites son necesarios y los papás estamos para esto, para poderlos criar con límites, pero los bebés necesitan adultos que les acompañen con un poquito más de seguridad. Lo que quiero que observes es desde dónde nace realmente este límite. ¿Nace desde la calma o nace realmente desde el miedo? Claro, aquí hay dos cositas que habría que valorar, porque evidentemente no es lo mismo decir, por ejemplo, voy a acompañarte porque todavía necesitas un poquitín de mi ayuda, que decirle, por ejemplo, a tu hijo, uy, no, tú no puedes, ya voy yo. No es lo mismo, no tiene nada que ver, no estás transmitiendo la misma confianza. Estás mejor transmitiendo incapacidad. Y esta diferencia repetida cientos y miles y millones de veces acaba construyendo una manera completamente distinta de mirar la vida, distinta de poder vivir de la manera que ellos necesitan vivir. Así que déjame contarte algo que veo continuamente en las asesorías de lactancia que yo doy, y es que, bueno, pues veo normalmente llegar a una mamá agotada, veo llegar a una mamá que lleva muchos días escuchando opiniones, veo a personas que le dicen, por ejemplo, que su leche no alimenta, otra que el bebé llora porque pasa hambre, otra persona que le dice, deberías poner un horario, otra persona que le dice que el bebé te está... bueno, perdona que me ría, pero es que sí, esto aún se dice, el bebé te está manipulando. Otra que lo coge en brazos y le dice, nunca va a aprender. Yo qué sé, al cabo de unos días esa madre ya no sabe pues, en qué pensar, porque ha escuchado tantísimas opiniones y ha dejado de escuchar realmente las necesidades reales de su bebé, que también ha dejado con eso a escucharse a sí mismo, a sí misma. Y empieza más a vivir de una manera pendiente a la opinión de los demás que no realmente de su propio instinto. Y evidentemente, si no vive de su instinto, deja de confiar en ella misma. Así que empieza a actuar desde la confianza, empieza realmente a actuar desde el creer en ti, empieza a cambiar esta
esta estrategia empieza a no dudar de cada toma que das, a no dudar de cada llanto, empieza a no dudar de cada despertar, de cada mañana, porque cada movimiento que tú puedas vivir o cada problema no es únicamente duda, sino que tú puedes darle la vuelta a este problema. Así que, bueno, te invito a que si tienes cualquier cosita, cualquier duda en lactancia materna, te invito a que entres en mis mentorías, Momento Vital. Son unas mentorías semanales durante 6 meses, son fascinantes, es una pasada, no solo hablamos de técnicas, sino que también hablamos de mentalidad, porque cuando una madre vuelve a confiar en ella, es brutal. Los cambios son una pasada. Empieza a mirar a su bebé de otra manera. Así que deja de buscar constantemente la aprobación de todo el mundo. Yo te diría esto, y empieza a observar un poquito más dentro de ti, y empieza a escuchar un poquito más, y yo puedo acompañarte a comprender todo este proceso y a ver realmente y a descubrir lo potente que eres y todo lo que hay dentro de ti. Así que te invito a que, bueno, pues en el segundo enlace de la descripción de este canal encontrarás mi WhatsApp. Contesto yo siempre soy yo la que estoy detrás. Y si tienes cualquier duda, cualquier cosita que necesites saber, no dudes en ponerte en contacto, porque es un método que puede ser muy favorable para ti. Así que te mando un abrazo enorme.